amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy tendremos un programa súper especial. Está con nosotros el licenciado Luis Mejía desde Guatemala, desde la ciudad de Guatemala. Nos va a compartir el tema de las normas internacionales de información financiera aplicables a los ingenios. Pero yo quiero que él se presente y desde ya, bienvenido, estimado Luis Mejía. Gracias, Gerson. Buenos días a todos. Para mí es un gusto el compartir, estar hoy en este momento compartiendo con ustedes, digamos, un poco de la experiencia que yo he tenido. Realmente tengo más o menos 13 años laborando en el área de auditoría externa. Dentro de la auditoría al sector de ingenios, ¿verdad? Soy gerente de la firma EY en Guatemala, como parte digamos, de la cartera que maneja la firma dentro de la región. Hablando de toda Centroamérica, sí atendemos varios ingenios tanto en Guatemala como en Centroamérica. Entonces, de igual forma en Honduras y Nicaragua y otros países. Entonces, para mí será un gusto el día de hoy compartir ciertas normas, ¿verdad? Realmente el tema de las normas, creo que la mayor parte de las normas son muy aplicables a los ingenios por el sector y la industria. Muchas de las actividades que desarrollan también varias normas son aplicables a los ingenios. Entonces, hoy tengo la oportunidad de ir abordando cada uno de estos temas y las generalidades que deben de contemplarse cuando nos encontremos auditando este sector, ¿verdad? Que la verdad es muy bonito, este sector es muy diverso. Es más, nosotros cuando realizamos un tipo de revisión, una auditoría, nos topamos que hasta el periodo operacional es diferente al periodo fiscal que estamos acostumbrados a auditar de enero a diciembre y este sector su periodo es muy diferente, su periodo operacional específicamente por el periodo de zafra, ¿verdad? Entonces es el periodo donde tiene más movimiento un ingenio por la parte que tiene la parte de cosecha y el proceso industrial, que esto repercute en un incremento de los costos y ya en la producción del azúcar como tal, ¿verdad? Entonces, iniciamos. Quiero presentarles la agenda. Realmente vamos a ir observando cada uno de estos temas y desarrollándolo dentro del contenido que tengo preparado para ustedes presentárselos el día de hoy. Entonces, no es necesario que lo vayamos describiendo cada uno, vamos a ir abordando en materia cada uno cuando nos toque, ¿verdad? Como les mencionaba, las normas son casi que la mayor parte de las normas son aplicables a este sector, pero creo que hemos considerado específicamente aquellos que tienen un tratamiento especial y que a veces no son muy eh, regularmente utilizados en los otros sectores, ¿verdad? Entonces, es importante conocerlos. Bueno, iniciaré comentando específicamente el tema de inventario de lento movimiento. Recordarán, digamos, la mayoría de ingenios en la región siempre mantienen un stock de inventario con, con lo que ellos proveen digamos, desde el lado del almacén, proveen al área industrial específicamente en operar cuando el ingenio está en funcionamiento o cuando el ingenio no está en funcionamiento. Recordemos que los ingenios en el periodo donde no tiene zafra, en el periodo no zafra, muchas veces se encuentran en un periodo de mantenimiento de todo el ingenio. Entonces, todas las piezas, el desgaste de las piezas están modificándose dentro de este proceso. Entonces, es muy importante considerar que muchas piezas están adquiridas, se cambian las piezas dentro del ingenio, dentro de la planta industrial, las piezas que se quedaron de la otra maquinaria pueden tener un lento movimiento, ¿verdad? Entonces el ingenio en su stock debe de tener preparado, tener el repuesto para cubrir esas contingencias que pudieran surgir dentro del periodo zafra o no zafra, especialmente el periodo zafra, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasa con el inventario? Realmente la NIC 2 nos dice que el valor neto realizable de los inventarios pueden no ser recuperables, aun cuando, digamos, estos inventarios no son para específicamente para la venta, sino para el uso del área de producción, ¿verdad? Entonces, es muy importante considerar de que el valor de esos activos, de este inventario, puede no estar, pueda ya no tener un valor recuperable. Entonces, las estimaciones del valor, o sea, la provisión del inventario obsoleto, debe de llevar un análisis basado en la información más fiable, o sea, que se disponga con respecto a cómo debemos de determinar esa provisión. Muchas veces la rotación, el análisis de rotación o otros índices que ayuden a la administración y en este caso al auditor a poder revisar y dar su punto de vista con respecto a la estimación. Entonces, es muy importante que la administración considere específicamente los análisis adecuados en los cuales debe determinar esa provisión. Muchas veces se toma en consideración el tema de la rotación de ese inventario, ¿verdad? Qué tantas veces rota puede agruparlo por familias de repuestos, porque pueden ser que hay unas tengan más rotación o menos rotación, pero el no segregarlos en tal sentido puede distorsionar esa estimación en un momento, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante el considerar esta parte del inventario de lento movimiento, específicamente porque recordemos que este es una de los pilares en soportar al área industrial en toda su operación, ¿verdad? Entonces, acá lo que es importante resaltar es la parte de cómo determinar esa provisión de lento movimiento o de inventario obsoleto. Es importante considerar que cuando como administraciones ustedes consideren realizar y considerar un análisis, por lo mismo, esto debe de quedar plasmado como una política contable y que esto aquí en adelante, a menos de que venga un cambio en norma, puede modificar esta situación, ¿verdad? La norma, la NIC 2, no tipifica específicamente cómo debe de realizarse. Sin embargo, sí nos debemos de tener a nuestra disposición la información más fiable y todas las assumptions o todas las estimaciones o variables que vayamos a considerar dentro de nuestro análisis deben de tener un soporte y no dejar mucho al juicio, porque digamos, el juicio llega a considerar muchos asuntos que pueden ser refutables por cualquiera, ¿verdad? Entonces, si no están muy bien soportados, puede que nuestra estimación pueda carecer de un riesgo de error material dentro de su contexto y dentro de su estimación específicamente. Entonces, considerar específicamente esto, que creo que la información para determinar este análisis se tiene, los ingenios lo tienen, su sistema se los puede proveer, entonces ya solo es de ir documentando y dejando definido cómo deben de plasmar cada uno de estos análisis específicamente en el inventario de lento movimiento. Bueno, tenemos como parte de esto también los inventarios de seguridad. ¿Qué son los inventarios de seguridad? Que normalmente no lo vemos y no los categorizamos como un inventario de seguridad. Realmente los ingenios muchas veces deben de adquirir repuestos o piezas importantes, piezas que tienen un valor significativo. eh, Pueden ser piezas pequeñas, pues, piezas grandes, pero tienen un valor significativo, significativo monetariamente, ¿verdad? Esas piezas pueden pasar bastantes años dentro de las bodegas. ¿Por qué? Porque realmente están definidos para operar de forma de emergencia cuando esta pieza se necesita ser usada, ¿verdad? Porque podemos tener que un cilindro o alguna parte del ingenio, eh, esa pieza en específico, no tenerla a disposición, me puede hacer en periodo de zafra parar
el procesamiento del azúcar y por consiguiente yo paro todo el proceso de corte, de la cosecha y paro todo el ingenio, ¿verdad? Entonces, el ingenio no se puede dar ese lujo, aun cuando, digamos, esas piezas yo las tengo que mandar a hacer o mandarlas a traer a otro país o en Europa, en Estados Unidos, y el traslado de esta pieza puede tardar 15, 30, 45, 2 meses. Entonces, el ingenio no se puede dar esa facilidad de no tener ese tipo de repuestos. Entonces, conociendo de que la categoría de esos inventarios específicamente deben de estar identificados, específicamente identificados, tal vez no separados, porque a veces también el espacio puede dificultar. Lo ideal fuera así, ¿verdad? Yo tengo identificados cuáles son mis inventarios de seguridad, dónde los tengo ubicados. ¿Por qué? Porque también estos bajo NIC 2, digamos, los toma en consideración que algunos inventarios pueden ser incorporados a otras cuentas de activo, así lo menciona la NIC 2. Por ejemplo, los inventarios que se emplean como un componente de las propiedades planta de equipo propia de construcción. Los inventarios asignados a otros activos de esta manera se reconocerá como gasto a lo largo de la vida útil de los mismos. Entonces, ojo, ¿verdad? Esto este tipo de inventarios no van a formar parte del costo del costo directo del costo productivo, sino va como parte de la propiedad planta y equipo y va a formar parte del costo de producción a través de la depreciación. Entonces, ¿qué nos dice la NIC 16? Específicamente dice, partidas tales como las piezas de repuestos, equipos de reserva y el equipo auxiliar se reconocerán de acuerdo con la NIF cuando cumplan con la definición de propiedad, planta y equipo. O sea, debemos de también considerar que NIC 16 nos dice cuándo debemos de reconocer nosotros un activo fijo, específicamente para contemplarlo con un activo apto, ¿verdad? Entonces, en otro caso, estos elementos se clasificarán. Si no forman parte de esta categoría, deben de quedar como parte del inventario. Entonces, este es algo que sí, en los ingenios sí efectivamente se hace presente, ¿verdad? Este tipo de consideraciones, porque normalmente si lo consideramos como parte del activo, muchas veces, digamos, cuando lo vaya a utilizar, el costo de por ser significativo de igual forma, voy a afectar en cierta forma el presupuesto del año que yo tenía contemplado para, para, para el área industrial, del proceso puede ser del overhaul que yo realice anualmente y también no estoy afectando directamente el activo fijo, porque yo puedo haber cambiado una pieza en sí, ¿verdad? Pero digamos, el activo como tal sigue en funcionamiento. Entonces, al seguir en funcionamiento, yo estoy, como dice NIC 16, estoy modificando, le estoy dando más años de vida útil al activo como tal, ¿verdad? Entonces, por esa consideración, NIC 2 y NIC 16 hacen referencia a que cómo debemos de considerar. Ahora bien, ¿qué pasa con la depreciación? Yo al momento de modificar esta adelante, que es específicamente la componentización de activos, es muy importante también segregar esto. Muchas veces las compañías, por términos al momento de implementación de NIF, también la parte de componentización de activos debe ser un tema de un asunto contable significativo, porque realmente, digamos, el activo, el ingenio como tal, tiene diferentes piezas que su vida útil puede ser diferente en cada uno de ellos. Y vamos tocando. Vamos a abordar eso también. Entonces, para dejar cerrado el tema de inventario de seguridad, como les mencioné, debe de ser identificado y separado. Y la depreciación va a depender de la vida útil que yo le vaya a asignar a esa pieza, pero no debe de ser mayor. Digamos, si yo sé que esa pieza tiene una vida útil de 3 años, ok, aun cuando la planta del ingenio tenga 50 años, entonces, pero yo sé que dentro de los 3 años le debo de cambiar. Entonces, yo no le voy a asignar los 50 porque yo le voy a asignar los 3 años que sé en los cuales ya el ingenio, esa pieza, perdón, esa pieza necesita un cambio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos encontramos en el año 48?
del ingenio que tiene una vida útil de 50, ¿verdad? Y mi pieza que estoy sustituyendo, sé que tiene una vida útil de 3. Yo no debo de asignar un valor mayor a los 3 años o sí, no sobrepasarme los 3 años porque la planta como tal ya solo tiene una vida útil de 2. Entonces yo le debo de asignar los 2 y no los 3 años. Quiero dejar aclarado esto específicamente porque este cambio en la estimación nos puede afectar, ¿verdad? Yo puedo tener al año 50 puedo seguir teniendo activos que ya una planta que ya no la tengo físicamente, pero sigo depreciando activos que estaban que conformaban parte de ese ingenio. Entonces, sí, siempre tenemos que tener eh, contemplado estos asuntos. Bueno, como parte del tema uno de los asuntos también es el ISR diferido como tal. Los ingenios como por la propia estructura y por la forma, como les decía, el periodo operacional, muchas veces estos temas contables que tengan me generan diferencias temporarias y permanentes, ¿verdad? Entonces, debemos de estar atentos específicamente de todas aquellas diferencias que pudiéramos estar identificando y que pudiéramos tener un análisis específico. La administración como tal debe tener un análisis por cada una de las partidas que genera diferido, ¿verdad? Entonces, debemos de contemplar cuándo se van a liquidar, si estos tienen un periodo de liquidación, las diferencias pueden no ser compensables por aquí a los 3 años o 2 años. Debemos de considerar estos temas específicamente. Entonces, el ICR diferido, no les puedo mencionar ahorita cuáles partidas son específicamente, pero digamos, de lo que estamos observando realmente, de los dos temas que ya contemplamos, generalmente allí genera diferido como por cada una de las consideraciones especiales que pudiéramos tener. Y de lo que viene, de los temas que vienen más adelante también generan diferido. Entonces, debemos contemplar que específicamente cada diferencia puede generar una diferencia temporaria imponible o deducible, dependiendo de cada uno de los conceptos que vaya a estar considerando al momento de su liquidación futura. Y ojo, ¿verdad? Sí tenemos que tener claro específicamente que cuando en el proceso de determinación de nuestro ISR diferido, la determinación del activo diferido, eso genera un asunto importante y la norma lo considera como el tema de la recuperabilidad. El tema de la recuperabilidad, específicamente que el activo sea recuperable, ese activo diferido sea recuperable, porque muchas veces los activos pueden caer como dentro de la categoría como activo diferido, pero digamos la compañía no tiene las ganancias suficientes para revertir ese activo. Entonces, tenemos que tener claro que y es la norma, la NIC 12 nos pide un estudio específicamente o un análisis por parte de administración, cómo esperan recuperar ese activo, ¿verdad? Si yo no tengo las estimaciones o mis estimaciones no son tan certeras en relación a la recuperación, yo debería no de reconocer ese activo diferido porque no tengo las proyecciones que me puedan generar flujos y me puedan generar ganancias que me hagan la recuperación y la reversión de ese activo. Bueno, tocamos ese tema del tema de componentización de activos fijos. Como les mencionaba, aquí la norma nos considera, por ejemplo, nos pone un ejemplo de un avión, ¿verdad? Un avión propiamente como tal, digamos la estructura interna tiene un desgaste diferente como la cobertura exterior, las alas, los motores, el tren de aterrizaje, el área de carga. Todos esos componentes tienen una vida útil diferente en relación a todo el activo. Entonces, viendo el ejemplo acá del ingenio, como ustedes pueden ver, realmente, digamos, acá tenemos un ingenio, una foto de un ingenio, donde tenemos específicamente el área de las calderas,
el área del proceso industrial, el área de molienda, donde pasa toda la caña a molerse, las centrífugas dentro del proceso de productivo, ¿verdad? Todo eso tiene una vida útil diferente, una vida útil diferente. Algunas construcciones de obra gris, por ejemplo, las que vemos acá, son construidas específicamente para esta estructura, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir, mira, okay, aquí tenés dos costos asociados. Uno sobre esto que está parado acá, pero digamos, se realizó una estructura de obra gris para poder tener en pie este ingenio. El momento cuando yo eh, haga, quite el ingenio, lógicamente voy a tener que quitar la obra gris porque está definida para este ingenio, ¿verdad? A menos de que yo coloque otro ingenio sobre la obra gris, puede poder continuar con la vida, ¿verdad? Pero entonces son conceptos que debemos de considerar porque, digamos, cada una de estas piezas tienen un desgaste diferente dentro del proceso productivo del azúcar. Entonces, NIC 16 nos comenta, nos dice, ciertos componentes de algunos de elementos de propiedad planta y equipo pueden necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. O sea, si mi ingenio tiene una vida útil de 50 años, dentro del todo, no todos los componentes de ese ingenio van a tener una vida útil de 50 años. Entonces nos dice, por ejemplo, un horno puede necesitar revisiones y cambios tras un determinado número de horas de funcionamiento. Y los componentes interiores de una aeronave, tales como asientos o instalaciones de cocina, pueden necesitar ser sustituidas varias veces a lo largo de la vida útil de la aeronave. ¿Qué pasa acá dentro del ingenio? Entonces, tal vez ya, bueno, ya identifiqué cuáles son los activos que tienen una vida útil diferente. ¿Quién me lo va a decir? Específicamente tengo dos fuentes. Una fuente del fabricador que me puede diagnosticar y decirme, mira, la vida útil de esta maquinaria que te estoy vendiendo tiene una vida útil de 25 años. Ok. Tenemos nuestros expertos tenemos ingenieros dentro del área industrial que nos pueden también confirmar esa vida útil o indicarnos a través de su expertise, indicarnos, bueno, no tenemos el documento del fabricante, pero nosotros tenemos expertise y sabemos cuánto es la vida útil de esto. Entonces, documentar todo esto para dejarlo como una política dentro del proceso de componentización. Ahora bien, tal vez, sí, aquí que seguimos. Entonces, ahora viene el siguiente tema que también es importante considerarlo, dice, lo que nos dice en la NIC 16. Una condición para que algunos elementos de propiedad planta de equipo continúen operando, por ejemplo, una aeronave, puede ser la realización periódica de inspecciones generales por defectos independientemente de las partes de elementos sean sustituidas o no. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa que en el ingenio del periodo no zafra, normalmente los ingenios hacen un proceso de overhaul, revisan todas las piezas, revisan todas aquellas piezas que necesitan ser sustituidas porque ya no van a poder, el no cambiarlo me puede afectar dentro del proceso ya de zafra y esto me puede impactar en otra pieza que esté funcionando. Entonces, ¿qué es lo que dice? Como anualmente yo lo hago, ese costo, todo ese costo de mano de obra, de repuestos, de todo lo que yo forme parte de ese proceso de overhaul, como se hace de forma anual, yo no debería hacer ningún análisis diferenciado de lo que pide la norma. La norma sí considera de que nosotros para aquellos digamos que no fueran ingenios, sino fueran plantas embotelladoras. También hemos visto de que, digamos, ahí sí hay planes o presupuestos definidos para realizar overhauls de forma anual o de forma bianual o a cada 3 años. Entonces, ese cambio de pieza sí debemos de considerar y se tiene un tratamiento diferente. Porque dentro de la línea recta de la planta, ya no hablemos del ingenio, sino de otra planta, como un todo, dice que tiene una vida útil de 10 años.
pero yo sé que al tercer año yo le debo de hacer un overhaul, porque así las instrucciones de fábrica me dicen, y mi overhaul va a tener un costo de $100,000. Entonces, esos $100,000, al conocer yo, al momento de adquirir la planta, y yo conocer que ya dentro de los 3 años, voy a tener un overhaul como parte de este proceso, yo cuando hago la determinación de mi vida útil, y si el costo de la planta como tal tiene un costo de 10, hablemos de un número, ¿verdad? $1,000,000. Y yo ya sé que $100,000 ya va a ser modificado dentro de los siguientes 3 años. Yo debo de tener una separación donde digo, entonces voy a tener $900,000 a un plazo de 25 años, que es el ingenio. Perdón, yo creo que les mencioné 10 años, ¿verdad? 10 años. Y 100,000 a 3 años, porque yo ya sé que a los 3 años yo voy a modificar ciertas piezas y entonces yo tengo que dejar definido esto, porque si no lo dejo definido y yo hasta llegar a los 3 años comienzo a modificar y compro las nuevas piezas y las nuevas piezas les asigno una vida útil de 2 años más, porque sé que a los siguientes 2 años voy a hacer un overhaul, mi activo como tal, de la forma inicial, está quedando mal, ha quedado determinado de una forma inadecuada su vida útil, porque ya $100,000 ya fueron modificados y ya fueron cambiados. Entonces, lo que dice acá la NIC 16 dice, cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros de los elementos de propiedad, planta y equipo, como una sustitución, en lo que les hablaba, si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Al mismo tiempo, se dará de baja cualquier importe en libros del costo de una inspección previa que permanezca la citada partida y sea distinta a los componentes físicos no sustituidos. Es lo que les mencionaba, no puedo tener yo algo activo que realmente ya lo modifiqué, ya no debería formar parte de mi planta. Esto sucederá con la independencia de que el costo de la inspección previa fuera identificado contablemente dentro de la transacción mediante el cual se adquirió o construyó dicha partida. Entonces, lo que les decía, en esencia es eso. ¿Por qué no sucede en los ingenios? Porque los ingenios de forma anual van realizando overhauls. Entonces, van modificando esas piezas y ellos lo van reconociendo, pero es porque es anual. Ya un periodo posterior a eso, puede que nuestra estimación sobre la vida útil de nuestros activos fijos esté siendo considerada de forma inadecuada. Bueno, otro tema que es importante considerar es el tema de beneficios postempleo. Realmente, como lo considera NIC 19, las condiciones que pudieran tener nuestro país como tal, la norma internacional de contabilidad NIC 19 considera que los beneficios a empleados tiene como objetivo establecer el tratamiento contable y la revelación de información financiera asociada con los beneficios a los empleados. Acá ustedes en Honduras recordarán el artículo 120 del Código de Trabajo de Honduras, establece que en caso de terminación de la relación laboral por despido injustificado, el empleador debe de pagar al empleador un auxilio de cesantía equivalente a un mes de salario por cada año de antigüedad hasta un máximo de 25 meses. Entonces, ¿qué es lo que nos dice NIC 19 en su párrafo 57? Establece que debe utilizar técnicas actuariales para establecer el pasivo laboral en los planes de beneficios postempleo. Para ello, la administración del cliente contratará un actuario externo, el cual preparará un estudio de evaluación actuarial. Este ya es un tema muy técnico, es un tema que también como auditores o como contables a veces no tenemos mucho expertise en esta área, pero debemos de saber de que realmente el actuario considera muchas veces el tema de mortalidad, los índices de mortalidad, la rotación que ha tenido normalmente la compañía en relación a los empleados. Si es una compañía que no ha tenido mucha rotación de empleados, esto por consiguiente puede afectar la determinación del pasivo laboral, puede ser diferente a aquella compañía que tiene una rotación más alta, ¿verdad? El riesgo país,
eh, los índices de desempleo de un país afectan y consideran todos estos temas y por consiguiente, o sea, ¿por qué los consideran? Porque realmente yo hoy estoy laborando en una compañía, yo no sé en qué momento me iré. No sé, no lo tengo, a menos que yo considere que diga, no, yo voy a terminar hasta el 2025, 2030, definitivamente yo puedo, pero la compañía como tal no sabe, no tiene, por lo cual debe considerar otras variables que le permitan determinar esta estimación y que con ello pueda tener un monto razonable de esto. Entonces, por consiguiente, NIC 19 es muy importante considerarlo y por consiguiente también el involucramiento de un actuario. Realmente, si no lo consideramos, no va a ser muy difícil determinar ese pasivo. Otro tema muy importante también y es que es el tema de la determinación de la moneda funcional. Muchos caemos específicamente en que no se analiza de forma anual, no se analiza. O sea, en el primer año de implementación de NIF nos venimos y vamos que la moneda funcional es la lempira, por ejemplo. Eh, y ahí lo dejamos. El primer año y así fue la lempira. Pero mis transacciones modificaron, mi operación modificó, mi forma de operar en el área de comercialización o cómo tratar. Yo normalmente inicié específicamente teniendo una cuota de azúcar en el mercado local de Honduras, pero posteriormente esa cuota de mercado se me redujo porque yo ya comencé a exportar, digamos, del 100% de mi producción, el 85% ahora exporto y el 15% es local. Entonces, mis condiciones cambiaron y por consiguiente me dice la norma, la NIC 21, que yo para determinar mi moneda funcional, la entidad deberá de considerar los siguientes factores. Y como primordialmente el factor 1 y el factor 2. ¿Van a haber otras consideraciones? Sí, no, aún no queda claro esa parte, ¿verdad? Entonces dice, la moneda que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios. Con frecuencia será la moneda en la que se denomina y ligan los precios de venta de sus bienes y servicios. Del país cuyas fuerzas competitivas y regulatorias determinan fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios. Y como inciso B nos menciona, la moneda que influya fundamentalmente en los costos de la mano de obra, los materiales y otros costos de producción de los bienes a suministrar en los servicios. Entonces, ¿qué pasa? En el inciso A está la clave. En el inciso A está la clave. Les ponía el ejemplo del ingenio que inició teniendo una cuota de mercado de la parte local y el 100% de su producción era para la parte local. Entonces, mis precios, como son negociados en el sector local, ¿no? Va a ser la Empira. Normalmente, menos de que estén en Honduras, en Ecuador, me pueden modificar estas consideraciones. Pero en Honduras o en Guatemala, eh, la moneda en que yo facturo, en la que yo les cobro a mis clientes o a la comercializadora que esté realizando esa gestión, va a ser específicamente en lempiras o en quetzales. Ya. Pero ¿qué pasa si esto se modifica? Yo ya tuve la oportunidad de tener una cuota de mercado en el mercado mundial o en el mercado de Estados Unidos, en el mercado de China, y comencé a exportar el 75% de mi producción. Me cambió. Yo ahí ya amarré un contrato, lo amarré en una moneda fuerte y en este caso puede ser o si es en Europa el euro o si es en Estados Unidos o en el mercado mundial. Porque aquí sí voy a tener que mi moneda funcional va a ser el dólar y no la lempira. Y por consiguiente mis estados financieros me dicen, bajo NIC 21, para efectos de emisión, yo debo de emitir mis estados financieros bajo digamos, presentar mis estados financieros a una moneda de presentación por fines de gobierno, porque yo tengo que presentarlo a la intendencia, va a ir modificando esto. Ahora, ¿qué pasa con específicamente cuando yo me tope en, que tenga un 50% eh, que
de mi mercado, donde yo facturo, donde yo negocio mis precios 50-50, entonces me encuentro en una incertidumbre, en donde digo, entonces no sé cuál es mi moneda funcional. Ok, entonces tomo en consideración el inciso B, que me dice que me influya también en mis costos. Entonces yo tengo que repasar mis costos, verificar estos temas. Si aún así no me queda claro aún, la norma da otras consideraciones que debemos de tener nosotros en cuenta para la determinación de la moneda funcional. La moneda en que yo obtengo mi financiamiento y otras consideraciones que hacen en referencia. Entonces, pero la clave es el inciso A. Sí, el inciso. ¿Y por qué también mencionamos esto? Porque, por ejemplo, si mi matriz necesita consolidar, mi matriz que está en una jurisdicción de Europa, Panamá, Islas Vírgenes, y su moneda funcional para efectos de consolidación, su moneda funcional es el dólar, yo debo de ir a consolidar esa información. Y yo voy a consolidar derivado de la moneda que sean una misma moneda. Entonces, si mi moneda funcional es el dólar, yo ya no tengo que hacer ningún proceso de conversión. Pero si mi moneda funcional no es el dólar, sino la lempira, entonces acá cambia. Y NIC 21 también considera el proceso de conversión de estados financieros de moneda funcional, que es el lempira, a moneda de presentación, que es el dólar. Y cuando mi moneda funcional es el dólar, yo también, la NIC 21 me da ciertas consideraciones con respecto al tipo de cambio que yo debería de considerar, ¿verdad? Entonces, es importante, por eso es importante considerar esta parte. Vamos con el siguiente tema, el tema de costos por préstamos, ¿verdad? El NIC 23 nos dice, dependiendo de las circunstancias, cualquiera de las siguientes podrían ser activos aptos, como inventarios, fábricas de manufactura, instalaciones de producción eléctrica, activos intangibles, propiedades de inversión y plantas productoras. Entonces, ¿qué nos dice la NIC 23? Una entidad capitalizará los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción y producción de activos aptos como parte de dichos activos. Una entidad deberá reconocer otros activos por préstamos como un gasto en el periodo que se haya incurrido en ellos. Estos activos normalmente son aquellos activos que se capitalizan y que se dejan dentro de la cuenta como activos en proceso, ¿verdad? Un activo que yo adquiero que realmente ya no debe de pasar en un proceso de conversión, lógicamente, por más que yo obtuve un préstamo para la adquisición de ese activo, ya no tengo ni pasar ningún proceso de su formación, ese interés ya no formaría parte de su costo. Sus activos que tienen un periodo más largo, pueden ser 12 meses, 24 meses, 36 meses. Entonces, y si yo para construir ese activo obtuve un préstamo y va muy relacionado con él, entonces yo aplico lo que dice NIC 23. ¿Qué pasa? Normalmente obtenemos préstamos y, ¿verdad? Y lógicamente si yo estoy haciendo o estoy construyendo una obra, muchas veces es muy difícil decir de que aislar en cierta forma que mi capital esté muy aislado de lo que estoy construyendo. Una porción de esto va a formar parte de ese activo. Entonces ya deberemos de usar otras técnicas para determinar cuánto de ese interés que yo estoy pagando del financiamiento, que va definido como capital de trabajo, pero sabemos que indirectamente forma parte también de ese activo que estoy construyendo. Entonces debemos de utilizar otros mecanismos. Bueno, normalmente como cualquier compañía, siempre tienen consideraciones en temas de inversiones en asociados o en inversiones en instrumentos de patrimonio. También debemos de considerar lo que nos dice el NIC 28 en relación a si tenemos una influencia significativa sobre la inversión. Nosotros también debemos de considerar específicamente la participación sobre esa inversión y la contabilización que tenemos que hacer. La NIC 28 también nos considera cuando tenemos ese tipo de inversiones, también considerar que estas inversiones, para yo considerarlas como tal, si mis estados financieros o mi base, marco conceptual, perdón, mi marco de información financiera que estoy utilizando son las NIF,
Por consiguiente, la participación que yo estoy reconociendo de esas compañías deben de estar considerados sobre la misma base, ¿verdad? Aplica mucho con el tema de consolidación. Yo no puedo consolidar diferentes bases, ¿verdad? Compañías con diferentes bases, no, yo debo de considerar en la consolidación compañías con la misma base y por consiguiente las inversiones también hacen esta referencia. Porque si yo considero, no es lo mismo registrar la participación de una compañía que su contabilidad lo está realizando bajo normas estatutarias, que la ganancia que esté generando va a ser muy diferente al considerar normas internacionales, las NIF, puede ser mayor o menor y por consiguiente, al no conocerlo, yo no, como auditor, yo no puedo dar. Si es significativo, puede que yo me encuentre ante una posible limitación o una salvedad en en la, en el reconocimiento de esa inversión. Entonces, es importante considerar este tema también porque muchos reconocen la participación, pero también no se dan cuenta de la base de contabilización de esas inversiones, ¿verdad? Donde tienen esas inversiones, de esas compañías donde se tiene la inversión. Entonces, eh, se queda así, nadie dice nada, pero no, es de considerarlo también porque nos puede modificar en la determinación de la utilidad de la compañía que está registrando esa participación. Activos biológicos, específicamente tenemos la parte de, este es el corazón y alma de las empresas de las empresas de biológicos. De los ingenios específicamente, como ustedes sabrán, esta es la materia prima que ellos obtienen en el proceso de corte y cosecha. Y por consiguiente, nosotros no podemos ser ajenos y específicamente la norma, las NIF consideran y toman en consideración la NIF 41. Esta norma se aplica a los productos agrícolas, menciona, ¿verdad? Que son los productos obtenidos de los activos biológicos, de la entidad, pero solo hasta el punto de su cosecha o recolección. Ojo con esto, vamos a ver un cuadrito más adelante. A partir de este momento se utilizará la NIC 2 de inventarios a las otras normas relacionadas con los productos de acuerdo con ellos. Esta norma no trata del procesamiento de los productos agrícolas tras la cosecha o recolección, por ejemplo, el que tiene lugar con las uvas para su transformación en vino por parte del viticultor que las ha cultivado. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que nos menciona acá es, la NIC 41 va a considerar desde el proceso de que yo ponga digamos, en los ingenios lo consideran así como la macoya, que es la semillita de la caña que yo voy a cultivar en el terreno. Yo voy a considerar todos los costos de mantenimiento y aquí quiero separar dos temas, ¿verdad? Y tal vez me quiero pasar al siguiente cuadro para explicarles. Ya. Entonces, acá la norma, la NIC 41 considera activos biológicos, productos agrícolas, eso lo voy a hacer, y productos resultantes del procedimiento tras la cosecha de recolección. La NIC 41 en cierta forma considera los activos biológicos y los productos agrícolas. Va a depender, en el caso de los ingenios, específicamente cuando se siembra la macoya, todo el proceso. Yo hoy no tengo nada sembrado. Vengo y hago todo el movimiento de tierra, limpio, preparo la tierra, siembro la macoyita y la macoya comienza a crecer. Esta macoyita va a tener un proceso en el cual va a llegar a ser un activo biológico. Y entonces, aquí entra a interactuar NIC 16 y NIC 41. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual esa plantita ya absorbió todos sus costos y esos mis costos asociados, y tal vez aquí, tal vez me salgo de la caña, y si les menciono, por ejemplo, la manzana, por ejemplo. La manzana, normalmente el arbolito de manzana se siembra y cada año se le da un mantenimiento, se le fumiga, se le abona. Todos esos costos van a formar parte del proceso de que esa planta al quinto año comience a dar sus cosechas.
Entonces, hasta el cuarto, al finalizar el cuarto año, yo voy a tener contabilizado todos esos costos como mi activo biológico en curso, y al llegar al cuarto año voy a formar un costo de un activo que va a tener una vida útil de 6, 6, 8, 10 años, dependiendo. Entonces, yo a ese arbolito me lo voy a llevar a NIC 16 y voy a amortizar en base a los años de vida útil. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento del producto agrícola que yo voy a obtener? Entonces, ahí entra NIC 41 a determinar cómo yo debo de evaluar específicamente ese producto agrícola, y por consiguiente yo debo de utilizar tengo que tener ciertos análisis para la determinación y el valor razonable de ese producto agrícola, porque ese va a tener un valor de su tratamiento como tal, ¿ya? La cañita, y esos valores va a corresponder, por ejemplo, en el caso de la caña, a los madurantes, la limpieza, todo antes de que llegue el proceso de corte. Entonces, yo voy a tener ya una caña donde ya voy a tener ciertos costos, pero el valor razonable de ese costo, de esa cañita que ya está y está próxima a cortarse, en el mercado, digamos, en el mercado no hay un mercado activo, lo que menciona la norma, no existe un mercado activo para colocarle un valor que va a tener esa caña como tal. Sí, hay otros ingenios donde le van a decir, sí, yo te compro la caña, y te doy un valor de tanto, pero realmente esas condiciones no dan, no califican aún para determinar que ese sea su valor razonable de la caña que está próxima a cosecharse. Entonces, nos menciona la NIC 16, nos dice, algunas plantas, por ejemplo, matas de té, viñedos, palmas aceiteras y árboles de caucho, habitualmente cumplen la definición de una planta productora y están en el alcance de la NIC 16, lo que decíamos. Sin embargo, los productos que se desarrollan en las plantas productoras, por ejemplo, las hojas de té, uvas, el fruto de la palma aceitera y el lácteo, están dentro del alcance de la NIC 41. Entonces, nos hace relación de que la planta como tal, lo que hablábamos de la manzanita y de la caña, sí hay un proceso en el cual se le invierte a esa planta que posteriormente va a ir dando frutos. Los que conocen de la caña, yo mi primer año, soy consciente, el primer año cuando yo audité un ingenio, pensé que dentro del proceso de corte y la cosecha, se llevaban toda la planta de la caña. Pensaba que se iba, así como sucede con el maíz, ¿verdad? Se cosecha y después se saca todo y a volver a cultivar. Pero no, esa plantita tiene más o menos una vida útil de 4.3 o 4.7 años, dependiendo de las condiciones climatológicas o la tierra o el tipo de planta que se esté cultivando. Entonces, esta planta cuando se corta, o sea, está la caña y se corta a un nivel que corta, pero no extrae la raíz. Entonces, vuelve a crecer nuevamente la planta de caña. Entonces, este proceso se repite por los próximos 4.7 años y por consiguiente se hace referencia a lo que dice NIC 16 y NIC 41. Entonces, estimados, esta es parte de los conceptos importantes que he considerado dentro de mi presentación. Espero de que les pueda ser útil en el canal que hoy estamos compartiendo. Es importante que también cualquier consulta, cualquier duda, cómo debo de tratar algún asunto, estamos abiertos y lo hacemos con tal gusto de poderlos apoyar. Siempre surgirán dudas en relación a los tratamientos contables de diferentes normas, pero estamos, como sabrán, es un gusto poder compartirnos desde Guatemala. Les mando un abrazo fraternal a Honduras, a todo
fui parte de la auditoría por más o menos 3 años de un ingenio en Honduras. Estuve viajando mucho a Honduras, conozco Honduras y me han tratado muy bien. Entonces les mando de igual forma un abrazo desde Guatemala y que todo les salga bien y estamos a la orden para cualquier consulta. Excelente, estimado. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Luis. A la Muchas orden. gracias por tu participación. Bien, estuvo con nosotros el licenciado Luis Mejía de la firma Big Four, EY o Ernst Young, como es conocida también, ¿verdad? Que radica o que opera en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Es un placer para nosotros haber escuchado los tips o los consejos relacionados con las NIF aplicables a los ingenios. Como bien es cierto, pudimos escuchar del estimado que tiene experiencia superior a 13 años y la verdad que esto va a abonar mucho a nuestro conocimiento como profesionales. Esperamos tenerlo nuevamente, estimado Luis, y Con muchísimas gusto, gracias con de gusto. nuevo. No, gracias a ustedes. Feliz día. Muchísimas gracias, hasta luego. No olviden suscribirse a este canal, darle like, compartir este video. Conta Music, hasta la próxima. Que tengan mucho éxito.